Nuestro día 12, libro 1 de la Biblia, Génesis capítulo 31. Demos al Señor la oportunidad de crear su palabra en nosotros, de renovar nuestra mente. Recordemos que un principio para entender la revelación de la palabra es que Dios no pone remiendo de tela vieja en tela nueva, no echa vino viejo en odres nuevos. No entenderemos la revelación de la palabra mientras nos acerquemos a ella con nuestros preconceptos, tradiciones de hombres, intenciones de nuestro corazón, mapas mentales propios, visión del mundo personal. Necesitamos dejar que el Señor quite todos esos velos, los lentes que hemos tenido hasta ahora y pedirle que la lectura del Génesis sea una experiencia reveladora, renovadora de verdades nuevas. El Dios de mi padre ha estado conmigo. Labán le cambió a Jacob el salario 10 veces, pero Dios no permitió que le hiciera mal. Más bien Dios quitó el ganado de Labán y se lo dio a Jacob. El ángel de Dios le reveló en sueños lo que sucedería. Él haría multiplicar extraordinariamente su ganado. Hagamos algunas reflexiones y veamos el verdadero protagonista de la historia, que no es otro que el Señor. ¿Cómo vivimos las promesas con las cuales fuimos escogidos antes de la fundación del mundo? Es normal que para entender la reproducción del ganado deseemos encontrar explicaciones en la ciencia y en lo histórico-cultural, pero no caigamos en el error de usar lentes humanos para filtrar los hechos bíblicos. Dios explica la ciencia, explica el mundo. Sus ojos velan por los ojos de la ciencia, pero la ciencia no puede ni podrá jamás explicar a Dios. La palabra presenta la verdad y Dios la revela a los que le aman, a los que aman la palabra, a los que la obedecen. No es necesario defender un hecho bíblico, porque Dios lo revelará a aquellos que le temen, a aquellos que guardan sus mandamientos. El caso de Jacob y el milagro de la reproducción del ganado nos invitan a reflexionar en algunos hechos previos. Primero, Jacob era un escogido por Dios antes de nacer. Él debía aprender a vivir con esa verdad y desde el vientre de su madre comenzó la lucha. ¿Era acaso Jacob un embrión tramposo o era un ser predestinado? Ciertamente era un ser predestinado. Aun cuando podemos verlo como un tramposo, en realidad no lo era. Jacob fue escogido por Dios y luchó con su hermano desde el vientre para hacer lo que Dios dijo. Cuando su madre sufrió esto al punto de querer morir, Dios le reveló algo insólito. Dos naciones hay en ti. ¿Qué harías ante semejante revelación? Yo como mujer creo que me desmayo. El texto dice, en el capítulo 25, verso 23, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Si consideramos a Rebeca y el hecho de que su propio esposo Isaac era un milagro ultra sobrenatural y tenía nada más y nada menos que la promesa de Dios de que todas las naciones de la tierra serían benditas en él. Entonces vemos a una madre, Rebeca, a quien tenía a uno solo de sus dos hijos gemelos escogido para ser heredero de semejante promesa. Ella crió a este niño y lo prefirió sobre su hermano porque conocía la palabra. A ella le había sido revelada la promesa de la herencia espiritual que pesaba sobre él. Consideremos también a Esaú. ¿Sabía Esaú que sobre su abuelo Abraham y sobre su padre Isaac había un legado espiritual de bendecir a todas las familias de la tierra? Es muy difícil que no lo supiera, ciertamente tenía que saberlo. Podemos asegurarlo con libertad. A diferencia de Saúl, Jacob entendió el valor de este legado, de esa promesa, y deseó tener esa primogenitura, porque entendió su valor eterno. Mientras que Jacob dijo, en Génesis 25, 31 al 32, véndeme en este día tu primogenitura. Esaú dijo, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me va a servir esta primogenitura? La reflexión podría llevarnos a entender nuestra propia humanidad y la forma en que vivimos. Somos hijos de Dios, escogidos para vivir en la eternidad con Él, escogidos para llevar el Evangelio eterno, pero andamos vendiendo y comprando primogenituras, creyendo que la palabra que pesa sobre nuestros hombros se puede adquirir humanamente. Adicionalmente, podemos pensar también y reflexionar en la forma en que nosotros, nuestra familia, nuestra madre, la iglesia y nuestros propios hermanos viven con la predestinación y el conocimiento de que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para el eterno. Rebeca enseñó a Jacob en torno a este tema y parece como que no logró ponerse de acuerdo con su esposo en torno a esta revelación, porque Isaac prefería a Esaú por las cosas materiales que podía disfrutar de él. Normal en una familia. Todo lo contrario a lo que hace Dios como Padre. Esto es digno de análisis y meditación.
no solo en relación con el tema a nivel familiar, sino con el tema a nivel de la iglesia. Por eso el Señor en el libro de Santiago lo advierte diciendo que tengamos cuidado con la avaricia y poner la mirada en lo terrenal. Rebeca instó a Jacob a obtener la bendición de Isaac porque sabía que a Jacob le correspondía esa promesa. Parece que Isaac nunca creyó en la revelación que Dios le dio a Rebeca y bendijo a Esaú poniéndolo por encima de su hermano. Jacob no deseaba ir a usurpar a su hermano y forcejeó con su madre, pero ella logró imponerse. Ciertamente no es un ejemplo nada honroso. Jacob se ganó la fama entonces de tramposo, fama que perdura hasta nuestros días. Pero Dios nunca dio testimonio de que Jacob fuera un tramposo, cosa en la que debemos reflexionar. Al contrario, dice la palabra que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Si Dios dice esto, ¿por qué causa nosotros no hacemos lo mismo? Revisemos nuestros conceptos de Jacob porque es figura del pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. Por lo tanto, Jacob es un espejo en el que debemos mirarnos. Sentadas estas bases será más difícil, será más fácil entender el tema del milagro del ganado.